día, 6 de la madrugada, 40 segundos. Escampó en Bogotá, en Medellín, en las ciudades en donde diluvió esta madrugada. Se están revelando hace algunos minutos primeras cifras del bombardeo israelí al campo de refugiados en Gaza. Campo que se llama Jabalia, está en el norte de la Franja de Gaza y era el lugar en donde extranjeros y palestinos se refugiaban de estos ataques de la guerra que comenzó hace ya casi 4 semanas. Dicen fuentes del hospital en Gaza que son 145 muertos. ¿Hay alguna diferencia? Hamás dice que son 150 total. La ONU reconoce 50 muertos. Israel argumenta que atacó porque allí, en ese campo de refugiados, había objetivos militares que fueron alcanzados. Las imágenes son dramáticas, elocuentes y retratan perfectamente los horrores de esta guerra. Poniendo fotografías precisamente de las víctimas civiles de este bombardeo, el presidente Petro desde su cuenta de Twitter toma la decisión de retirar, de llamar a la embajadora de Colombia en Israel, se llama Margarita Manjarrés, que estaba acompañando y coordinando ayudas en medio de la guerra. Pero no solo eso, el presidente le dice al primer ministro Netanyahu de Israel que es un genocida, que está encabezando una barbarie por ordenar bombardeos a edificios con niños y mujeres. El presidente Petro a estas alturas sigue sin pronunciarse. La guerra comenzó el 7 de octubre sin condenar el terrorismo de Hamás, que mató también a 2 jóvenes colombianos. La relación esta de Colombia e Israel parece rota irreparablemente, como está rota la relación de Bolivia con Israel, que decidió romper relaciones, y rota también la relación del presidente Boric de Chile, que él sí condenó el terrorismo de Hamás, pero también llamó a consultas a su embajador, que se llama Jorge Carvajal, denunciando, y es cierto, violaciones al derecho internacional humanitario. Vamos a contarles de estos enfrentamientos diplomáticos y de lo que se está jugando en segundos en esa guerra de Oriente Medio. Será uno de los temas, entre otras cosas, para la cumbre de este fin de semana. Se llama Cumbre de la Prosperidad de las Américas. Van 16 presidentes del hemisferio a reunirse en Washington con el presidente Biden, que será el anfitrión. Allí tiene bilaterales el presidente Boric, no el presidente Petro, que estará en la cumbre. Anoche en Bogotá, hablando del Medio Oriente, hubo una protesta frente a la Embajada de Palestina que terminó con daños, con vandalismo, con desórdenes. Atacaron una estación de Transmilenio. Estos muchachos que se declaraban pro-palestinos atacaron 10 paraderos del sistema integrado de transporte, 4 buses zonales. Una persona resultó herida por defender el negocio que lo querían vandalizar. Así que esta es la peor manera de colombianizar una guerra que nos ha tocado. La otra noticia del día, bienvenidos, es la incertidumbre que tienen 6 millones de afiliados de Sanitas, que se enfrenta esta empresa con el gobierno por una crisis financiera que es el tema de fondo. Después de que la cadena de farmacias, el dispensario Cruz Verde, anunciase que deja entregar medicamentos no POS, desde el 15 de noviembre está sucediendo lo que era inevitable, que es todos tirándose el balón, todos adjudicándose responsabilidades. El gobierno dice que le ha girado a Sanitas, que está a tiempo, que Sanitas debe cumplir, y le hace cuentas a Sanitas. Dice que el año pasado se ganaron 300.000 millones de pesos. Es lo que dice el ministro Jaramillo. Responde Sanitas diciendo que el problema es estructural, que el gobierno debe asumir lo que él ha llamado, el presidente de Sanitas, el pago directo. El ministro alega que Sanitas es un negocio muy rentable y que están haciendo universidades y se están dedicando, como en otras épocas, a sacar negocios diferentes al de la salud. A propósito, hoy se reanuda la discusión de la reforma a la salud en la Cámara de Representantes, después del receso por las elecciones regionales. El pacto histórico, ahora con el argumento de Sanitas, de esta crisis financiera, busca revivir la coalición de gobierno para aprobar esta reforma a la salud. No necesariamente pasará en la Cámara o en el Senado. Es una discusión muy caliente. El gobierno está optimista de la Cámara, un poquito menos en el Senado. Hablando de noticias en el Congreso, la Corte Suprema de Justicia le pidió a la Comisión de Acusación de la Cámara celeridad en la investigación contra el magistrado Francisco Farfán, que es un tema, al final de cuentas, de corrupción. Aparentemente el magistrado Farfán filtró información relacionada que favorecía a la familia Géneco, la familia de Cieno Géneco, la muy influyente política allí en el Caribe colombiano. Le dicen la baronesa. Y este tema se vuelve batalla porque aparentemente hay un magistrado, que es este Farfán,
que filtró información a los señores Génecos. La Corte adjuntó un testimonio que deja en evidencia cómo desde el despacho del magistrado Farfán le habían advertido a la señora Ciela Géneco sobre interceptaciones a un congresista, José Alfredo Géneco, a quien después le fue cerrado el proceso. Así que es un tema mitad político, mitad de corrupción en la rama judicial. A propósito de eso, investigan allí en la Fiscalía por qué muy rápidamente una fiscal le levantó la orden de captura, también beneficiando a la señora Géneco. Estamos todavía en modo resaca electoral, que sigue provocando problemas de orden público. Se están incendiando literalmente las pasiones políticas. Problemas en las últimas horas en 90 municipios, los más graves, Valencia, Córdoba. Allí quemaron el kiosco de un colegio en donde se estaban contando los votos. En la Jagua del Pilar, que queda en La Guajira, quemaron la biblioteca en donde había escrutinios. En Santa Marta ordenaron restringir toda la noche la circulación de motocicletas porque se estaban calentando más de lo cuenta los ánimos, y fue declarado el toque de queda en Ciénaga Magdalena. Lo levantaron a las 4 de la mañana. San Calixto, en norte de Santander, se tomaron la alcaldía para denunciar presiones de disidentes de las FARC, y los escrutinios de Becerril en Cesar se realizarán en el municipio porque la comunidad no dejó el traslado de votos hasta Valledupar. Así que les actualizaré también de la situación de esta semana, que sigue siendo de elecciones. Tenemos también muchas noticias económicas. Baja ligerísimamente el desempleo. El Banco de la República mantiene estables las tasas de interés y comenzó a regir esta madrugada el impuesto saludable. Sube 10% el precio de 21 productos, los embutidos, las golosinas, la pastelería, los brownies, las gaseosas suben 10%, producto de lo que el gobierno llamó en la reforma tributaria del año pasado impuestos de carácter saludable. Es un gusto acompañarlos. Hoy es miércoles, comienza el mes de noviembre. Vendrá hoy, ojo también, hablando de bolsillo, aumento en el precio de los combustibles. No lo hubo en octubre, lo habrá para este mes de noviembre. Hoy es el Día de Todos los Santos. Aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. El Ministerio de Salud de Gaza dice que hasta ahora se ha rescatado 145 cadáveres del campo de refugiados de Jabalilla, destruido por un ataque aéreo de Israel. El ejército israelí dice en cambio que el ataque de Jabalilla derrumbó túneles y mató al alto comandante de Hamás, Ibrahim Biari. En el día 26 de la guerra entre Gaza e Israel, también por primera vez se permite la evacuación limitada a Egipto de palestinos con doble nacionalidad y de heridos graves. En la destrucción de Gaza y la muerte de la niñez y la barbarie. Una barbarie que no puede ser ordenada más que por hombres. No cualquier hombre. Un hombre bárbaro para poder lanzar bombas sobre edificios que sabe uno están llenos de mujeres, de niños. En vilo está la relación diplomática entre Colombia e Israel después de que el presidente Gustavo Petro llamó a consultas a la embajadora de Colombia en Israel, Margarita Manjarrés. Chile también llamó a consultas a su embajador en Israel, mientras que Bolivia rompió las relaciones diplomáticas. El vicecanciller boliviano Freddy Mamani ha tomado la determinación de romper relaciones diplomáticas con el Estado de Israel en repudio y condena a la agresiva y desproporcionada ofensiva militar israelí. Lior Hayat es el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel. Es una cosa muy clara. El que no condena el terrorismo después de ver ese tipo de imágenes, creo que no entiende la situación que estaba en Israel. Cumple porque cumple la EPS como le corresponde cumplir. Esa fue la advertencia que hizo el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, a la EPS Sanitas en medio de la puja por quién es el responsable de que Cruz Verde no pueda seguir entregando los medicamentos que no están en el plan de beneficios en salud. Sus negocios sí son bollantes, sus negocios sí crecen todos los días, pero no pagan y le hacen conejo a quienes han sido sus socios antes. Y ahora vienen entonces a tratar de echarle la responsabilidad al gobierno. A Sanitas se le ha pagado absolutamente todo. Juan Pablo Rueda, el presidente de Sanitas. No nos sentimos cómodos con ninguna de las menciones, pero nosotros no recurrimos a artimañas, nosotros no perseguimos, nosotros hablamos con la verdad, nosotros no tenemos juegos contables, nosotros no tenemos cuentas que no son reales. Estas son las voces de algunos de los pacientes que se han visto perjudicados por la medida. Es bastante complicado para las citas, para todo,
para el medicamento y siempre se demoran un poquito. Pues a veces regular porque a veces no se encuentran o quedan pendientes y toca volver varias veces o mucha fila, o sea, dura uno 2 horas esperando. Hoy se reanuda la discusión de la reforma a la salud en la Cámara de Representantes, mientras que congresistas del Pacto Histórico buscan revivir la coalición de gobierno, la oposición pide archivar las reformas. Hernán Cadavid es representante de la Cámara por el Centro Democrático. El gobierno nacional debería estar pensando cómo remedia los problemas financieros que ha creado, la crisis institucional y de desconfianza que ha generado, en vez de seguir avanzando con un texto de reforma. Prepárese porque hoy podría subir el precio de la gasolina. Se espera que el incremento sea de unos 400 pesos y que el precio del galón quede en un promedio de 14.364 pesos. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Nuestro punto de referencia es que aquí está bajando la inflación de otros elementos, pero la de combustibles sigue subiendo y es una discusión que hay con los gremios para hacer concertación de la manera como estos precios se van a ajustar. Lo cierto es que todavía nos faltan 3 alzas en gasolina y empezará después la discusión de la CPM, que tiene hoy una brecha de 8.000 pesos. El Banco de la República una vez más decidió mantener estable la tasa de referencia para la economía en el nivel del 13,25%. El ministro de Hacienda se mostró inconforme con esta decisión. Dijo que una tasa de interés tan alta como esta se está convirtiendo en un obstáculo para la reactivación de la economía. Desde la madrugada inició el cobro del impuesto a los alimentos ultraprocesados en Colombia, donde se pagará un 10% más. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Este impuesto tiene el carácter de disuasión del consumo, no de generar recaudo. La razón es muy sencilla, es un impuesto de salud pública. El DANE reveló la cifra de desempleo en septiembre, que se ubicó en 9.3% y que representa una baja frente al 10.7% del mismo mes del año 2022. El mes pasado cerró con 2.356.000 personas buscando trabajo. Las ciudades con mayor tasa de desempleo son Quibdó, Ibagué y Florencia. Sigue la violencia luego de las elecciones, mientras en Aipe, en el Huila, en Ciénaga Magdalena y en Coello, Tolima, pasaron la noche con toques de queda para evitar más desmanes. En Becerril, en el Cesar, les tocó devolver el material electoral porque la comunidad impidió el transporte. En Valencia, Córdoba, quemaron un kiosco que estaba junto al colegio donde revisaban los votos, y en Santa Marta salieron decenas de motociclistas pese al decreto que las prohibía. Y en la Jagua del Pilar, en La Guajira, quemaron la biblioteca donde adelantaban el escrutinio. Hay una persona que estaría y la tienen puesta. Anoche se registraron manifestaciones frente a la Embajada de Palestina. Las protestas iniciaron en la Universidad Nacional, en las sedes de la Universidad Pedagógica, en las calles 40 y 72 en Chaminero, que a su paso fueron vandalizando edificios, una estación de Transmilenio, 10 paraderos del SITP y 4 buses zonales. A través de su cuenta de X, el representante Ahmed Escaf confirmó que la Corte Suprema de Justicia abrió investigación en su contra por las declaraciones de Nicolás Petro por la entrada de dineros a la campaña del presidente. El representante manifestó que agradece el inicio de la investigación para así demostrar su inocencia. Finalizado el encuentro entre el alcalde electo Carlos Fernando Galán y el concejal electo Juan Daniel Oviedo, este último aseguró que van a hacer una oposición responsable y constructiva. Entre tanto, el representante del nuevo liberalismo se refirió a la acción de tutela que presentó la alcaldesa Claudia López para salvar el proyecto del Corredor Verde. Yo considero que ese proyecto se puede resolver o mejorar con participación ciudadana, no votando a la caneca lo que se ha hecho, sino revisándolo con que la ciudadanía pueda participar y revisar y proponer mejoras al proyecto. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Castillo, explicó que después de que llegaran completas las hojas de vida y la documentación de las ternadas para elegir a la nueva fiscal general de la Nación, el alto tribunal admitió a las aspirantes para ese cargo. Conforme a lo establecido por la Corte Suprema de Justicia, el presidente no podrá reemplazar ni modificar la terna propuesta a la Corte Suprema de Justicia. El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, dijo que hace 2 meses no habla con el presidente Gustavo Petro y lanzó una puya para los que dicen que él es un fiscal de bolsillo. Aquellos que critican y dicen que los fiscales son de bolsillo, yo quiero decirles que cuando uno se sienta en la Fiscalía General de la Nación, todos los funcionarios más bien se convierten en funcionarios irrelevantes porque el fiscal general es un funcionario muy importante.
Cada vez se enreda más la situación del magistrado de la Corte Suprema, Francisco Farfán, sobre una supuesta filtración de información a la baronesa del clan Génico en Cesar. Fernando Castillo, presidente de la Corte Suprema de Justicia. El presidente de la Sala de Casación Penal y el suscrito acudimos a la Comisión de Acusaciones directamente al despacho del presidente de la Comisión de Acusaciones, llevando 2 oficios. Por el primero, pidiendo celeridad en el proceso de investigación en este caso. La fiscal del caso de Cielo Génico revocó la orden de captura en su contra por homicidio. Investigan si detrás de esa decisión hay corrupción. Al respecto, el fiscal general Francisco Barbosa. El director seccional del Cesar ya ha compulsado copias para que sea investigada esa funcionaria ante la dirección. Multitudinaria marcha en Barracas. Los habitantes del municipio de La Guajira se movilizaron para exigir la liberación de Luis Manuel Díaz, el papá de Luis Díaz. La movilización finalizó frente a la Casa de los Díaz, donde con velas y camisetas blancas le mostraron su apoyo a la familia. En los Juegos Panamericanos, Colombia conquistó su medalla de oro número 15. La presea la obtuvo Arnovis de Jesús Dalmero en el salto largo masculino. Estás escuchando